Muy buenas tardes, ingeniero. Vamos a presentarle el algoritmo de un perceptrón y su desarrollo, realizado por David Cabrera, José Chaca, Kevin Farfán y Juan Rea, que es para la clase de métodos numéricos avanzados. Somos de la optativa 1, el grupo 2. Continuamos. ¿Qué es un perceptrón? Un perceptrón lo único que hace es clasificar binariamente entre dos clases, una positiva y una negativa. Para que se dé esta clasificación, nos basamos en una función de decisión phi, que a su vez está basada en una función escalón, es decir, que solo tiene dos resultados posibles dependiendo del grupo de datos en el que se lo agrupa. Es decir, un rango de datos me va a dar un resultado positivo y otro rango de datos me va a dar un resultado negativo. ¿Que las clasificará? Esta clasificación se hace a partir de un vector z. Nuestro vector z será una combinación lineal de un vector de pesos o una matriz de pesos y un vector X, que es el vector que nos representará nuestro punto, ya sea un punto azul o un punto tomate, como se ve en el ejemplo de la derecha de la parte superior. Entonces, ¿qué será esta Z? Esta Z nos representará la línea entrecortada que se ve en ese ejemplo, en ese pequeño ejemplo. Y esta línea dividirá las dos clases. Entonces, siguiente. ¿Cómo se da el arreglo de actualización de esta línea? Porque esta línea no siempre nos va a dividir las dos clases. Al principio de nuestro algoritmo, nuestra línea nos dividirá solo un punto en una clase o en otra y los otros puntos quedarán fuera o quedarán mal clasificados. Para hacer que nuestra línea se clasifique bien, es necesario hacer que nuestra red neuronal vaya aprendiendo poco a poco a partir de datos que ya estaban clasificados, es decir, que ya sabíamos que eran de ya sea uno o ya sea menos uno. Para hacer esto, primero inicializamos nuestro vector de pesos de manera aleatoria, es decir, le damos valores cualquiera. Y tenemos que ya tener nuestro vector XY para su clasificación real Y, es decir, ya sea menos uno o uno, nuestro vector Y, el punto que represente, ya sea tomate o sea azul. Entonces, para este mismo valor o para este mismo vector XY o para este punto, vamos a calcular el phi de z, es decir, la línea que los divide. Si esta línea XY, esta clasificación que nos dé, la vamos a dividir en un nuevo vector y que este va a ser nuestro vector que dice qué clase está el perceptrón. Pero cabe relatar que no siempre, y al menos al principio, cuando el algoritmo recién empieza a entrenar, nuestro real y nuestra clase real no siempre va a ser igual a nuestra clase obtenida por el algoritmo. Entonces, para hacer que nuestra clase obtenida por el algoritmo sí coincida con nuestra clase que estamos produciendo realmente, tendremos que actualizar el vector W y para eso nos basaremos en la regla de actualización, que esa será el peso en I más 1 va a ser igual al peso en I más una tasa de aprendizaje por el error producido. Es decir, si I y el I obtenido por el perceptrón son iguales, se nos anulará toda esta parte y nos quedará igual a cero y nos quedará que nuestro peso actualizado va a ser igual al peso anterior. Pero si es que son distintos, es decir, si I es una clase tomate y Y' es una clase azul, esto nos dará que haya un error, es decir, y como nuestros valores están en uno y menos uno y los datos son contrarios, se actualizará en un factor 2 de i, es decir, sería 2ix. Y esto nos daría lo que se conocería como la regla de actualización. Y con eso actualizaríamos nuestros pesos. Siguiente. ¿En qué se basa esta regla de actualización? La regla de actualización se basa en un producto punto de las matrices de nuestros vectores que representan nuestra línea z. Nuestro producto punto se da por la multiplicación de los módulos del primer vector por el segundo vector por el ángulo, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos, donde el coseno del ángulo nos dirá si es que nuestro z obtenido va a ser positivo o va a ser negativo. Es decir, cuando z o w transpuesta por x mayor a 0, se me va a dar solo cuando u esté en el cuadrante, el coseno de u esté en el cuadrante 3, ¿qué digo? 4 o 1. Y nos va a dar negativo cuando nuestro coseno de u, nuestro coseno del ángulo, esté en los cuadrantes 2 y 3. Por lo tanto, cuando esto nos salga distinto, se va a empezar a actualizar, es decir, va a cambiar el sentido de este vector. Y cuando cambie el sentido de este vector, nos va a dar el resultado real que necesitamos. Entonces se puede pasar a un siguiente vector xy para que se actualice nuevamente.
Listo. Una forma de optimizar nuestra función, o mejor dicho, nuestro proceso, sería mediante el uso de una función de costo. Esta función de costo vendría definida por J en función de W y corresponde a un medio de la sumatoria de nuestro resultado en Y menos nuestra función de decisión al cuadrado. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que esta función tiene una forma convexa, por lo cual podemos usar el método del algoritmo de gradiente descendente para su optimización mediante la búsqueda de un mínimo global, así como se muestra en la función. Siguiente, por favor. El método de gradiente descendente nos permitiría usar una nueva forma de actualización para los pesos. Conociendo que W es igual a W más nuestro delta W, pudiéramos aplicar el gradiente, que no es más que la derivada parcial de nuestra función de costo J para nuestra variable W, obteniendo así menos la sumatoria de Y menos nuestra función de decisión por nuestro vector en X. Conociendo que menos nuestra tasa de aprendizaje n por la derivada previamente realizada, obtenemos nuestra nueva forma de actualización, dada por la tasa de aprendizaje multiplicado por la sumatoria de y menos nuestra función de decisión por x. Siguiente. Algo que hay que tomar muy en cuenta para realizar este proceso es la definición de la tasa de aprendizaje, ya que esta es de vital importancia para evitar errores. Por ejemplo, como se muestra en la imagen, tenemos los dos casos. ¿Qué pasa si tenemos una tasa de aprendizaje extremadamente alta? Lo que va a hacer es producir errores, ya que hará que cada vez nuestro error sea más grande, por lo tanto, este exceda nuestro mínimo global, eh, dando como resultado de que nunca obtendremos el mínimo de la función de costo. Por otro lado, si se escoge un valor extremadamente pequeño, esto va a influir en cuanto al tiempo de procesamiento, ya que hará que necesitemos una mayor cantidad de épocas para llegar al mínimo global de la función. Siguiente. Eh, Finalmente, podemos decir que una manera de optimizar sí, de optimizar sería mediante el gradiente estocástico. Esto tiene que ver netamente con el tiempo que vamos a usar para el procesamiento de nuestros datos, ya que al tener una base de datos extremadamente grande, el uso de la sumatoria de cada uno de estos podría llevar muchísimo tiempo. Por lo tanto, se escogerá un valor al azar de esta base de datos y se determinará el error de cada uno de este, obteniendo la forma de actualización indicada en la derecha, que corresponde a la tasa de aprendizaje por nuestro resultado en Y menos la función de decisión por nuestro vector X en Y. Como una aplicación de estos tres métodos de actualización de los pesos para el entrenamiento del perceptron, se considera primeramente lo que sería la base de datos de clasificación de las flores iris. Estas se clasifican según dos parámetros que serían básicamente cada uno de los parámetros del vector, que sería la longitud del sépalo y la longitud del pétalo desde el punto de vista práctico de este experimento. Y según estos valores se nos clasificará las flores en dos tipos, lo que es la iris setosa y la iris versicolor. Como se puede ver en la figura de la derecha, se presenta básicamente cómo están distribuidos los datos para esta base. Se puede ver que adicionalmente se presenta un tercer tipo de flor, que es la virgínica. Sin embargo, en este caso se consideran simplemente las dos que se dijeron, pues estas dos sí son linealmente separables. También se pudo haber considerado la virgínica y la setosa, pues estas de igual forma son separables. Ya, muy bien. Primero se presenta lo que sería el algoritmo realizado en MATLAB para el primer caso del perceptron más básico, se podría decir, que se realiza con la función de decisión. Cabe recalcar que todos los vectores o los pesos se han inicializado principalmente en un inicio con valores aleatorios y para todos los casos se han realizado 1000 iteraciones, es decir, 1000 épocas de actualización de los pesos. Eh, Aquí se muestra lo que sería básicamente todo el proceso de actualización de los pesos y en la parte de abajo se muestra la fórmula que se explicó al inicio.
También se presenta en la parte inferior izquierda lo que sería gráficamente la clasificación de todos esos datos. Se puede ver la recta que los divide, la recta Z, y visualmente se podría decir que en realidad la clasificación es buena a primera vista. También se presenta el vector de los pesos que nos da el algoritmo, el cual simplemente corresponde a una recta en este caso porque se trabaja en L2 y de la misma se puede dejar en función de X para obtener una ecuación de una recta, la misma que tiene pendiente de 0,78 y un corte en menos 1,2. Y es la recta que se muestra ahí graficada. Ya, posteriormente se considera lo que sería el gradiente descendente. Para este caso ya no se considera lo que sería la función de decisión que nos da un 1 o menos 1, sino se considera otro tipo de función que nos da ya un valor real, por lo que el objetivo de este es minimizar ese error que se produce en las iteraciones. En este caso se consideran todos los errores con todos los vectores, por lo que se puede decir que este método en realidad es el menos eficiente. En caso práctico se ha visto que, por ejemplo, para este caso que trabajamos con una base de 100 datos, el número total de iteraciones con 1000 épocas se correspondería a 10 millones de iteraciones, lo cual correspondería también a un tiempo de ejecución bastante alto y por lo tanto consume más recursos también. Básicamente en la pantalla se presenta la forma en la que se ha programado este método y que corresponde de 3 bucles principalmente y que son los responsables también de que el tiempo sea elevado debido a que se produce más iteraciones en una iteración. En la parte inferior se muestra lo que sería la clasificación gráfica. También a simple vista se puede decir que corresponde a una buena clasificación. Y también se presenta, al igual que el caso anterior, los pesos que se han obtenido con este método y su correspondiente ecuación de la recta. Más adelante se compara lo que serían los pesos por los 3 métodos y las ecuaciones, también los errores que se han obtenido. Finalmente, lo que sería el gradiente estocástico, en este caso ya no considera lo que sería el error en todas las iteraciones, el error de todos los vectores, sino simplemente toma vectores al azar. Esto, por un lado, reduce considerablemente lo que sería el tiempo de ejecución, pero por otro lado, pues, introduce cierto error, pero este es bastante aceptable a la final. Como se ve también el código en sí es bastante simple para la programación de este. Cabe recalcar que para la obtención de este método, primero hemos tenido que randomizar de cierto modo la matriz para ir tomando de esa matriz randomizada, pues, vectores al azar. Esto se ha realizado con esta función de MATLAB, que sería la ranperm, que simplemente nos crea números aleatorios sin repetirnos y números que van de 1 al número de datos que tenemos. Abajo se presenta lo que sería la clasificación gráfica. A simple vista se puede ver que de hecho esta sí presenta un error. Se puede ver que el punto rojo en realidad no está bien clasificado, que sería una flor setosa que se encuentra clasificado con las versicolor. Esto por lo que se dijo anteriormente, que no se consideran todos los errores, sino errores de vectores puntuales. También se presentan los pesos obtenidos y su correspondiente ecuación de la recta. Y finalmente una comparación entre los tres. Gráficamente se puede ver pues, que los dos primeros métodos resultan bastante similares. En cuanto a la ecuación de la recta también resultan similares y el error para los dos primeros casos ha sido 0 y para el tercer caso del gradiente estocástico sí ha sido un error mayor de 0, en este caso un error de 5%. Gráficamente también se lo observa y como se mencionó anteriormente, pues un dato para este caso está mal ordenado. Tendremos el ejemplo en base de una tenemos el ejemplo en base a una base de datos de una partida de 3 en raya. Es decir,
Esta partida de 3 en raya nos arrojará un vector con 9 variables. Cada una de estas variables representará un cuadrado en blanco de nuestro tablero de 3 en raya. Estos 9 espacios en blanco se irán llenando con un número que irá en el rango del 1 al 3. 1 representado para X, 2 representado para el círculo y 3 representado para un espacio en blanco que queda luego de una partida. ¿Ya? Esto nos dará como victoria cuando X gane, es decir, ahí nos dará un 1. Y cuando círculo gane o se dé un empate, nos dará una respuesta de -1. Ya. Entonces, también cabe recalcar que la base de datos se extrajo de la página UCI Learning Machine. De igual manera, se utilizó el 80% para el entrenamiento de los datos y el 20% para el ejercicio. Una vez realizado este proceso de entrenamiento para cada uno de los 3 métodos, se obtuvieron los siguientes resultados. Y luego de comparar los resultados obtenidos realmente de la clasificación con los resultados que obtuvimos a partir del perceptrón, de los distintos métodos de perceptrón, se obtuvieron los siguientes resultados. En el método del perceptrón normal, encontramos un error del 35,60%. En el método de gradiente descendente encontramos un error del 27,74%. En el método de gradiente estocástico encontramos un error del 32,46%. De igual manera, se da cuenta y podemos darnos cuenta que sí nos sirve para clasificar. No obstante, existe una cierta variación de error que puede ser desechada utilizando una mayor cantidad de iteraciones o de épocas. De igual manera, aquí presentamos un ejemplo práctico de una partida en donde gana las X. En este caso, de igual manera, tenemos en la parte superior derecha, tenemos su matriz asociada, ¿ya? Y en la parte superior izquierda, de igual manera, tenemos su vector asociado. Una vez utilizando con los distintos métodos, ya sea perceptrón, gradiente descendente o gradiente estocástico, obtenemos que la clasificación efectivamente es 1. En este caso, ganaría el X, como se puede observar en pantalla. Entonces, finalmente, podemos concluir que estos métodos sí nos sirven para clasificar, en este caso, base de datos, y es muy útil para la inteligencia de nuestras redes neuronales. Entonces, muchas gracias por su atención.